Ay de los que al mal llaman bueno, y al bien malo, que hacen de la luz la oscuridad, y de la oscuridad la luz. Isaías 5:20. Te dijeron que la profecía era una historia del pasado, pero ¿qué pasa si no lo es? ¿Qué pasaría si los ecos de Isaías todavía resuenan a través del tiempo, y ahora están rompiendo el velo de nuestros días? Esto no es historia, es un llamado vivo, un fuego en los huesos, una trompeta sobre el silencio de una generación dormida. Si estás viendo esto, no fuiste llamado por casualidad, fuiste elegido para ver. Ahora abre tu corazón, fortalece tu espíritu y suscríbete a este canal. Activa todas las notificaciones, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar el rumbo de tu vida. La visión llegó en silencio, no con truenos ni con fuego, sino con un peso, como el cielo inclinándose sobre el pecho de un hombre que ya no podía respirar. Isaías se levantó, pero todo lo demás se derrumbó. El palacio, la ciudad, el templo, todo se desvaneció ante el resplandor de aquel sentado en el trono, alto y sublime. Su manto llenaba el templo, pero no era tela, era gloria. Una corriente viva de presencia que latía por la atmósfera como un latido de eternidad. Los serafines flotaban en una adoración ininterrumpida. Sus voces no eran canciones, eran terremotos. Santo, santo, santo. Gritaban, no una vez, sino sin cesar, porque un solo grito no bastaba para contener lo que veían, y aún así, incluso ellos ocultaban sus rostros. No eran himnos de consuelo, eran gritos que resquebrajaban cimientos y doblaban el tiempo. Isaías no escuchaba poesía, se estaba deshaciendo. No había lugar para el orgullo en esa visión, ninguna teología que debatir, ninguna postura que defender. Solo esto, ay de mí. El profeta se derrumbó en sí mismo. Sus propias palabras lo habían traicionado. Su boca, antes segura, ahora se sentía impura, porque cuando se revela la santidad, incluso los justos tiemblan, y en ese temblor, algo sucede. La verdad penetra más profundamente que el entendimiento. Quema, consume. Isaías no solo veía el cielo, se veía a sí mismo con los ojos del cielo. Cada pensamiento oculto, cada miedo no expresado, cada concesión, expuesta, como tinta corriendo por un pergamino de juicio. Sabía que no estaba listo, y sin embargo, había sido elegido. Esa es la paradoja de todo verdadero llamado. Nunca eres digno, pero siempre eres llamado. Entonces, sin permiso, un serafín se movió. Voló hacia él, no para consolarlo, sino con un carbón encendido tomado del altar. Fuego, no para destruir, sino para purificar. El carbón tocó sus labios, y el dolor se convirtió en propósito. La culpa desapareció, el pecado expiado, y en el silencio que siguió, una voz retumbó, no a su alrededor, sino en su interior. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Este es el momento que define los destinos. No la visión, ni el miedo, ni siquiera la purificación, sino la respuesta. Isaías no negoció, no se demoró, no pidió claridad, simplemente susurró lo que el cielo esperaba oír. Aquí estoy, envíame. Y con eso, la profecía ya no estaba distante. Había encontrado una voz, un hombre, un instrumento. Aquí es donde comenzamos, no con predicciones, sino con rendición, porque nadie camina en la revelación divina sin antes ser destruido. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo que debe sucederte. A nosotros, a una generación, destruido, para que finalmente podamos escuchar la voz que nunca ha dejado de llamar. La voz no dio instrucciones, dio revelación. Ve y dile a este pueblo. Pero las palabras que siguieron no fueron lo que Isaías esperaba. No fueron promesas de avivamiento, ni escenas de arrepentimiento. Fueron advertencias, advertencias devastadoras. Oirán pero no entenderán, verán pero no percibirán. No era un mensaje para complacer, era una sentencia, una exposición divina de corazones endurecidos por la rebelión. Dios no llamaba a Isaías para obtener aplausos, lo enviaba a confrontar la ceguera con la verdad ardiente. El peso de esta misión era insoportable. ¿Quién la querría? ¿Quién desearía hablarle a un pueblo destinado a ignorarlo? Sin embargo,
Isaías no se inmutó, porque cuando tus labios han sido marcados a fuego, no hablas para obtener una respuesta, sino para obtener obediencia. El llamado no se trataba de resultados, se trataba de fidelidad, de estar en medio de una generación sorda y seguir declarando, así dice el Señor, aunque nadie escuche. Isaías caminó entre multitudes de personas con los ojos abiertos, pero con el espíritu cerrado, ciudades bulliciosas de vida, pero vacías de luz. Clamó en las calles, en los patios, en las puertas del palacio, pero la mayoría giró la cabeza. Los profetas del consuelo estaban por todas partes, vendiendo paz a cambio del silencio. Y Isaías ardía, no de ira, sino con el dolor del cielo por un pueblo que había olvidado su primer amor. No hay nada más solitario que cargar con una palabra demasiado pesada para oídos que no la reciben. Pero Isaías no estaba solo. El cielo seguía con él, incluso cuando la tierra lo rechazó. Incluso cuando su nombre se convirtió en burla, su voz se había convertido en un espejo, mostrando a una nación lo que no quería ver. Y cada vez que hablaba, otra capa de ilusión se resquebrajaba, otra alma temblaba en secreto. Vio visiones que otros descartaron como locura. Vio tronos derrumbarse, imperios tambalearse, reyes de rodillas. Advirtió del juicio, no para condenar, sino para despertar. Porque la profecía no es una amenaza, es misericordia envuelta en fuego. Es el último grito de Dios antes del quebrantamiento. Es el susurro de la redención que intenta atravesar los muros del orgullo. Pero mientras Isaías hablaba, el pueblo erigió muros más fuertes. Confiaron en alianzas en lugar de altares. Se inclinaron ante ídolos de su propia creación. Silenciaron el clamor de los pobres. Se burlaron de la justicia y encubrieron su rebelión con rituales religiosos. No era ignorancia, sino desafío, una traición sagrada. Y la voz en el alma de Isaías lloró con más fuerza que nunca. Y entonces, la visión cambió de nuevo. Vio más allá de la ruina, más allá de las cenizas, un tronco, pequeño y aparentemente sin vida, pero de él, un retoño, una rama, una promesa. Algo sagrado surgiría del linaje roto de David, un rey como ningún otro. Y en ese destello, Isaías no solo veía el futuro, veía esperanza, envuelta en vulnerabilidad, gloria oculta en la simplicidad. El Mesías. La luz que Isaías vio no era tenue, era penetrante, como una espada a través de la niebla, un rayo que exponía toda pretensión, todo engaño, todo altar falso. Iluminaba no solo las calles, sino el alma. Vio a la gente caminar en la oscuridad, no tropezando por accidente, sino prefiriendo las sombras a la luz. Y entonces vio una gran luz elevarse, no de un palacio, sino de los confines olvidados de la tierra, Galilea. La profecía resonó como un trueno envuelto en ternura, porque nos ha nacido un niño, frágil, dependiente, vulnerable. Sin embargo, en él, la plenitud del gobierno celestial, un hijo, dado, no tomado, no ganado, dado, como un regalo, como una declaración de que, incluso en medio de la rebelión, Dios sigue escribiendo la redención en la historia. Y este niño llevaría nombres demasiado grandes para cualquier hombre. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Cada nombre, una puerta al misterio, a la majestad, a la misericordia. No gobernaría como los reyes terrenales. Su trono no se construiría con armas ni riquezas. Se establecería en la rectitud y la justicia, y nunca tendría fin. Isaías lo vio, no como una fantasía lejana, sino como una realidad viva que esperaba nacer. Y con cada palabra, su voz temblaba, porque cuanto más miraba, más comprendía. No se trataba solo de Israel, se trataba de toda la humanidad. Un plan de rescate oculto a plena vista, un cambio divino, donde el juicio daría lugar a la alegría, donde la ira merecida sería asumida por aquel que no merecía ninguna. Pero Isaías también vio el precio, vio al niño rechazado, el brazo del Señor revelado, pero despreciado. Previó al varón de dolores, experimentado en quebranto, herido, aplastado, silencioso como un cordero llevado al matadero. Lo destrozó,
porque la esperanza no sería barata. La salvación estaría bañada en sangre. Profetizó no solo gloria, sino también agonía. Y sin embargo, en esa agonía, vio sanidad. Por sus llagas, somos sanados. Estas no eran solo palabras poéticas, eran gritos tallados desde lo eterno, un atisbo del sacrificio que rasgaría el velo para siempre. Esto no era religión, era redención, inmerecida, imparable. Y tú, que ves esto ahora, fuiste visto en esa visión. Tu dolor, tus cadenas, tus oraciones silenciosas, no fueron olvidadas. Las palabras de Isaías resuenan a través de los siglos para ti, porque la profecía no se trata de predecir eventos, se trata de revelar a una persona, aquel que aún está de pie con los brazos abiertos, esperando. Vio la tierra gemir, las naciones rugir, tronos ascender y descender como olas en una tormenta. Isaías se encontraba en el torbellino del tiempo, y a través de todo esto, una cosa quedó clara: el orgullo del hombre será humillado, y solo el Señor será exaltado en ese día. Las ciudades construidas sobre la arrogancia se derrumbarían. Las alianzas forjadas por el miedo se romperían. Toda torre alta, todo imperio autoconstruido, humillado ante la santidad de Dios. No había estrategia política para escapar de lo que se avecinaba. Ninguna fortaleza militar que pudiera resistir la mano del Todopoderoso. Porque el juicio no llega cuando crece el mal, sino cuando nadie escucha. E Isaías gritó hasta que se le quebró la voz: «Volved, buscad al Señor mientras pueda ser hallado». Pero ellos rieron, desterraron a los profetas, celebraron su propia sabiduría y proclamaron la paz mientras la destrucción se cernía como una nube de tormenta en el horizonte. Las lágrimas del profeta fluían como ríos invisibles, no porque temiera la ira, sino porque albergaba el corazón de Dios. Un corazón roto no por la rebelión, sino por la indiferencia. El pueblo seguía adorando, pero sin fuego. Ofrecían sacrificios, pero sin rendirse. Cantaban canciones, pero sus corazones estaban lejos. E Isaías clamó la verdad que nadie quería oír. Sus rituales no significan nada si sus corazones están impuros. Los llamó a rasgarse las vestiduras, no sus ropas, sino su orgullo. A llorar, no por el enemigo, sino por su propia condición. Habló de la justicia como un río y de la rectitud como un fundamento inquebrantable, pero prefirieron la conveniencia a la convicción. Los profetas populares les ofrecieron azúcar en lugar de sal, sueños en lugar de verdad, y el pueblo lo consumió con alegría, sin saber que bebían veneno con miel en el borde. Isaías observó cómo la nación avanzaba a trompicones, cegada por su propia brillantez, y sin embargo, incluso en esto, Dios susurró misericordia. Prometió un remanente, no muchos, pero suficientes, una semilla preservada en la tierra de la devastación, oculta, pero viva, una chispa santa esperando el aliento de Dios, porque incluso cuando cae el juicio, la gracia se niega a morir. Y a ese remanente, Isaías cantó un cántico nuevo, no de desesperación, sino de restauración, de desiertos florecientes, de alegría que regresaba a las calles. Habló de un tiempo en que los ciegos verían, los sordos oirían, los cojos saltarían y los mudos gritarían de alegría. No eran metáforas, sino promesas, inquebrantables, imparables, pero no eran para los orgullosos. Solo los quebrantados entrarían ese día. Solo los que habían sido aplastados bailarían. Solo los que habían sido deshechos se levantarían de nuevo. Isaías vio que el camino a seguir no era la fuerza, sino la rendición. Y les hizo una seña, incluso cuando le dieron la espalda. Regresen, regresen antes de que la puerta se cierre. La voz del profeta cambió. Vio un trono diferente, no uno de oro, sino de humildad. No rodeado de guardias, sino de marginados. Un siervo, golpeado, desfigurado, rechazado por aquellos a quienes vino a salvar. E Isaías volvió a llorar, porque este trono no conquistaba con ejércitos, conquistaba con heridas. El siervo del Señor sufriría por ellos. Él cargaría con sus penas, no simbólicamente, sino literalmente.
Cada aflicción, cada traición, cada herida del alma, la sentiría en su cuerpo, y ellos la extrañarían. Lo mirarían y no verían nada que valiera la pena desear. Pero el cielo vio al Cordero, aquel que sería herido por sus transgresiones, molido por sus iniquidades, castigado por su paz. Isaías lo vio desarrollarse como una visión a cámara lenta. Un hombre, en silencio ante sus verdugos, sangre manchando la tierra, una corona de espinas donde debería haber gloria. El mundo se burló, pero los ángeles se quedaron quietos, porque en ese momento, la justicia besó a la misericordia, y lo que debería haber destruido a la humanidad, en cambio, abrió la puerta de la redención, y aunque fue llevado como un cordero al matadero, no permaneció en la tumba. El profeta lo vio, la prolongación de sus días, la satisfacción de su alma, la resurrección oculta tras la muerte, el triunfo sepultado en el sufrimiento, y clamó no solo con tristeza, sino con asombro. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos. Esto no era un mito, era el latido del cielo, un intercambio divino, donde el pecado de muchos recaería sobre los hombros de uno. E Isaías, siglos antes de la cruz, lo nombró salvación, no ganada, no heredada, sino dada a los rebeldes, a los errantes, a nosotros, y a todos los que lo recibieran, les daría belleza en lugar de cenizas, un manto de alabanza para el espíritu de tristeza. Isaías previó un pueblo renacido, no solo perdonado, sino transformado. Reconstruirían las ruinas, sanarían las generaciones, no caminarían a la luz del sol, sino a la luz del Cordero. La gloria del Señor sería su amanecer eterno, pero solo para quienes ven, para quienes escuchan, para quienes se inclinan. Porque incluso la profecía más poderosa se convierte en una puerta cerrada para el corazón endurecido. La voz aún llama, pero solo los desesperados la seguirán hacia el fuego de la verdad. El camino de Isaías no fue recto. Serpenteó entre visiones de terror y ternura, de ira y renovación. En un momento, veía ciudades aplastadas por sus ídolos. Al siguiente, veía ríos fluyendo del trono de Dios. Pero cada revelación ardía con la misma llama. Dios no se deja burlar, pero anhela mostrar misericordia. Describió una viña, plantada con esmero, protegida por muros, regada con precisión. Debería haber dado buen fruto, pero en cambio, dio amargura, podredumbre, injusticia, y la voz de Dios resonó en los labios de Isaías. ¿Qué más podía haber hecho por mi viña? Un grito no de ira, sino de dolor. Un dolor divino por un amor rechazado. Y entonces vinieron los ayes. Uno a uno, Isaías los nombró como campanas fúnebres. Ay de los que llaman bien al mal, ay de los soberbios, ay de los avaros, ay de los que confían en su propia sabiduría. Cada ay no era una maldición, sino una advertencia, una invitación al arrepentimiento antes de que el hacha cayera sobre la raíz. A Isaías no le gustó esto. No era un agorero, era un heraldo desconsolado, un hombre que había visto demasiado para callar. Había visto el trono, los serafines, el carbón, el ciervo. Había visto lo que se negaban a creer, y eso lo desgarró con un temor santo. Y sin embargo, en medio de todo esto, una promesa permanecía: el renuevo, la raíz de Jesé, un retoño del tronco, pequeño, inadvertido, pero divino. Él sería lleno del Espíritu del Señor, juzgaría con justicia, no se dejaría influenciar por las apariencias ni sobornar por el poder, restauraría lo que el mundo había destrozado. Isaías lo nombró con labios temblorosos: Emanuel, Dios con nosotros, no por encima de nosotros, no distante, sino entre nosotros, carne envuelta en fuego. Y este nombre partiría la historia. Sería la piedra angular o la piedra de tropiezo, pero no sería ignorado, porque la profecía no es entretenimiento, es confrontación. Y la visión de Isaías ahora se dirige a ti, a tu casa, a tus decisiones, a tu silencio. ¿Qué harás con la palabra que no deja de resonar? Isaías vio al pueblo aferrado a ídolos, tallados con sus propias manos. Madera muerta vestida de dioses, se arrodillaron ante lo que no podía hablar. Gritaron a lo que no podía oír.
y la voz del profeta retumbó como una tormenta que azotaba los atrios del templo. ¿A quién me compararán? ¿Hay otro? El Dios viviente, creador de los confines de la tierra, se burló del orgullo de los hombres que se inclinaban ante la piedra y confiaban en las sombras. Pero el juicio no fue solo para los paganos, sino para su propio pueblo, porque ellos también habían cambiado la intimidad por la imitación. Lo honraban con los labios, pero sus corazones latían por otros tronos. Vestían ropajes de devoción, pero seguían los pasos de la rebelión. E Isaías lloró, no solo por lo que se habían convertido, sino por lo que podrían haber sido. Una luz para las naciones, una voz para los quebrantados, una ciudad sobre una colina, pero en cambio, comprometidos, confundidos, fríos. Aún así, el Señor habló. Aún así, extendió su mano. Vengan, y razonemos juntos, dijo. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Qué clase de Dios invita a sus traidores a dialogar? ¿Qué clase de santidad extiende la mano a los impuros? Solo un amor que no es de este mundo. Un amor que arde, pero no consume. Un amor que dice, te haré nuevo si tan solo te transformas. Las lágrimas de Isaías volvieron a la esperanza. Vio a los cautivos ser liberados. Vio a los prisioneros levantarse. Oyó cantar a los quebrantados. Vio al Espíritu del Señor descender no solo sobre un hombre, sino llenar la tierra, ungiendo a los pobres, curando las heridas, abriendo las cárceles de la vergüenza y el arrepentimiento. Esto no era una exageración de avivamiento. Era el reinado lento e inquebrantable de Dios que regresaba a los corazones de quienes lo habían perdido todo, pero se atrevían a tener esperanza de nuevo. Y a pesar de todo, el Santo de Israel permaneció inquebrantable, inconmovible ante las naciones. Sin la amenaza de los reyes, Isaías lo vio reírse de las conspiraciones de los malvados, no con crueldad, sino con confianza, porque ningún trono permanece en pie sin que Él lo permita. Ningún plan triunfa sin que Él lo permita. Él eleva y derriba. Solo Él escribe la última palabra. Así que Isaías volvió a alzar la vista, no a Jerusalén, ni a Babilonia, ni a Egipto, sino a Sión, el monte del Señor, un lugar no construido por manos humanas, una ciudad de verdad, pureza y fuego. Vio naciones acudiendo a ella, no huyendo del miedo, sino corriendo hacia la luz. Se dirían unos a otros, vengan, subamos al monte del Señor. Y en ese momento, el profeta supo, el final de la historia no es la desesperación, es la gloria, pero no todos llegarían. Solo el remanente, solo aquellos que resistan el fuego, solo aquellos que abandonen sus ídolos, acepten el carbón y sigan al Rey Siervo. La puerta es estrecha, el camino es costoso, pero el destino, el destino, lo vale todo. Vio a un pueblo sin pastor, vagando como ovejas por un campo árido. Sus líderes se alimentaban solos y dejaban morir de hambre al rebaño. La justicia era pisoteada en las calles. La verdad tropezaba en los tribunales. La rectitud permanecía distante, esperando ser vista. Y el Señor miró y vio que no había nadie, ningún intercesor, ningún abogado, nadie que intercediera. Así que su propio brazo trajo la salvación, no con un rayo, sino con un corazón de siervo, no con un ejército, sino con un solo acto de rendición. Isaías vio al Señor revestirse de justicia como una coraza y de salvación como un yelmo. Lo vio levantarse como un guerrero, no para destruir a su pueblo, sino para redimirlo. Y la gloria del Señor comenzó a moverse, imparable, inexorable, de oriente a occidente. Y en ese torrente de gloria, Isaías vio estandartes alzados, no de naciones, no de denominaciones, sino del nombre sobre todo nombre. Vio a los gentiles buscar la raíz de Jesé. Vio a los que antes estaban lejos, ahora acercándose. El santo se convertiría en estandarte para todos los pueblos, una señal para reunir a los dispersos, una voz para despertar a los dormidos, un fuego inextinguible. Y entonces, el velo se levantó de nuevo. Vio un cielo nuevo, una tierra nueva, un lugar donde no se recordaban las cosas pasadas, donde Dios mismo secaba las lágrimas.
donde la muerte ya no reinaba, donde la alegría danzaba en las calles como niños liberados del miedo. El lobo y el cordero yacían juntos. El león comía paja. No había violencia, ni guerra, ni engaño, porque el conocimiento del Señor cubría la tierra como las aguas cubren el mar. La voz de Isaías estalló en alabanza. Sus labios, antes llorosos, ahora cantaban alegría eterna. Vio una corona sobre las cabezas de quienes habían perseverado. Oyó cómo el luto se convertía en alegría. Vio vestiduras de salvación envolviendo a un pueblo que antes estaba revestido de vergüenza. Vio a la novia, radiante, sin mancha, caminando en la plenitud de su llamado. Pero aún así, el llamado seguía siendo urgente. Preparad el camino del Señor. Enderezad en el desierto una calzada para nuestro Dios. Porque aunque la gloria era segura, el camino aún debía recorrerse. Aunque la promesa estaba sellada, el corazón aún debía responder. No podía haber demora, ni concesiones, ni a medias. Todo valle debía ser derribado, toda montaña abatida, todo lugar áspero allanado, porque el Rey viene. Isaías lo vio antes de que el mundo estuviera listo. Lo vio cuando la gente estaba distraída. Lo vio cuando la religión se estancó, y clamó no solo por ellos, sino por nosotros. Despierta, despierta, vístete de fuerza, oh Sión. Sacúdete el polvo, levántate, porque el tiempo es corto, y el Señor está cerca. Observó dormir a los centinelas. Los vio dormitar en torres destinadas a la vigilancia. Su silencio no era paz, era abandono. Su indiferencia permitió que el enemigo se acercara sigilosamente, paso a paso, mientras el pueblo soñaba con consuelo. Pero Isaías no podía dormir. El fuego le ardía en los huesos, y el Señor le ordenó: ustedes que recuerdan al Señor, no le den descanso, ni se den descanso, hasta que Él establezca a Jerusalén y la convierta en una alabanza en la tierra. Así que clamó día y noche. Alzó su voz contra la apatía, contra el engaño, contra la demora. No se callaría, porque la profecía no es pasiva. Exige voz, exige movimiento, exige centinelas en los muros que no se dobleguen cuando la noche se alargue. E Isaías se convirtió en esa voz, una trompeta en la oscuridad, un guerrero envuelto en palabras. Profetizó a los huesos, a los páramos, a los corazones cansados. Declaró lo que aún no era, como si ya existiera. No porque estuviera ciego a la realidad, sino porque vio algo más profundo. Un reino no sacudido por el hambre, la guerra ni el pecado. Un reinado no forjado con espadas, sino con espíritu. Un rey no vestido con túnicas de oro, sino con el peso de la justicia eterna. Advirtió que el tiempo se agotaría, que el fuego vendría, que lo que podía ser conmocionado sería conmocionado, pero también que lo inquebrantable permanecería, y quienes se aferraran a la palabra, al nombre, a la promesa, se levantarían, no sin ser tocados por el sufrimiento, pero refinados por él, brillarían con una gloria que no les pertenecía. Y aún así, vio rebelión, líderes resistiéndose a la palabra, naciones conspirando en vano, personas que preferían la satisfacción temporal a la verdad eterna. E Isaías se quedó solo, de nuevo, pero no se acobardó. Sabía lo que costaba, conocía el precio de la visión, y lo pagó con su vida. La tradición dice que fue aserrado en dos, pero la palabra que portaba no pudo ser cortada, porque la profecía nunca muere. La voz del Señor aún resuena, el carbón aún arde, el rey aún reina, y el manto de Isaías no ha sido enterrado. Busca, incluso ahora, a quienes lo recojan, que digan: aquí estoy, envíame, no solo con los labios, sino con una vida encendida. Y así la pregunta permanece, abrasadora a través de los siglos. ¿Responderás? ¿Hablarás? ¿Te levantarás? Porque el grito del centinela aún resuena en el aire de medianoche, y en algún lugar, el amanecer está a punto de romper. Lo que hemos visto no es solo una profecía, sino un reflejo de nuestra generación. El mismo fuego que tocó los labios de Isaías aún llama a corazones dispuestos a arder con propósito. Si este mensaje te conmovió, no dejes que se detenga aquí. Suscríbete al canal y sigue a Jesús con valentía.
Comparte esta palabra con alguien que necesite despertar a la verdad. Soy Oliver, y es un honor caminar este camino sagrado junto a ti. No estás solo. Tu voz importa. Tu fuego importa. Hasta que nos volvamos a encontrar, mantente despierto, mantente fiel. Y nunca dejes de escuchar la voz que aún sacude la tierra.